Si los cilindros son de carreras diferentes, esta disposición puede alcanzar 4 diferentes posiciones. Por ejemplo, en esta máquina se utilizan las 4 posiciones para taladrar y avellanar 2 agujeros. Actuadores neumáticos rotativos. Los cilindros convierten la energía neumática en energía mecánica. Hasta aquí hemos visto cómo producir movimientos lineales. Aquí, el movimiento lineal se convierte en giratorio por medio de una cremallera y un piñón. Cuando se mueve el vástago, la cremallera hace girar al piñón produciendo un movimiento giratorio. El movimiento a derecha e izquierda del vástago hace girar al piñón en sentidos opuestos. Esta máquina utiliza un cilindro giratorio para convertir la energía neumática en una gran fuerza para una operación de estampado. Otro diseño es el cilindro giratorio de paleta. En este, el aire comprimido produce directamente el giro. Funciona igual que un cilindro de doble efecto con topes fijos en ambos extremos de la carrera y realiza esfuerzos en ambos sentidos. En este tipo de cilindros puede ajustarse el ángulo de giro. Los cilindros giratorios pueden utilizarse en muchas aplicaciones. En este ejemplo, traslada piezas desde una estación de verificación a una cinta transportadora. Otra aplicación es la de orientar piezas. Aquí se utiliza uno de estos actuadores para girar piezas que han de ser mecanizadas por el lado opuesto. El movimiento giratorio también puede obtenerse por otros sistemas. El motor rotativo de paletas es capaz de producir una rotación continua. Este atornillador neumático puede alcanzar velocidades de 3.000 y 8.000 vueltas por minuto. El motor de paletas funciona por medio de un rotor situado excéntricamente en una cámara cilíndrica. Las paletas desplazables situadas en las ranuras del rotor son forzadas contra las paredes de la cámara produciendo células estancas. El aire penetra en la célula más pequeña haciendo girar al rotor cuando se expande. Cuando la célula alcanza su tamaño máximo, el aire se descarga. Los motores de paletas pueden ser de giro a derechas, a izquierdas o con inversión de giro. En este puesto de trabajo se utilizan 2 atornilladores neumáticos con motores de paletas para el montaje de motores eléctricos. Una ventaja de los motores neumáticos es que pueden utilizarse para aplicaciones en las que no debe sobrepasarse un determinado par. Este símbolo es el de un actuador giratorio con ángulo de giro limitado. Se utiliza un símbolo diferente para representar actuadores giratorios de giro continuo, también denominados motores neumáticos. Estos son buenos ejemplos de cómo los símbolos reflejan la función del componente más que su estructura. Válvulas neumáticas. En neumática, las válvulas realizan muchas funciones. Pueden utilizarse para abrir y cerrar flujos de aire, para regular presiones, ajustar caudales y para dirigir el flujo por diferentes conductos. Válvulas neumáticas. Válvulas distribuidoras. Un tipo de válvulas son las de control direccional o también llamadas distribuidoras. Tienen 3 funciones básicas: cerrar el aire, abrir el aire y distribuir el flujo. Las válvulas distribuidoras realizan todas estas funciones cuando se conectan a un cilindro.
A continuación, examinaremos los tipos de válvulas distribuidoras. Esta válvula distribuidora puede utilizarse para controlar un cilindro de simple efecto. Tiene 3 conductos de paso denominados vías. El superior se conecta al cilindro. Abajo a la izquierda se halla la vía de descarga y la vía de la derecha se conecta a la alimentación de aire comprimido. La válvula también tiene 2 posiciones. Debido a estas 3 vías y a sus 2 posiciones, se le denomina válvula distribuidora 3-2 de vías. Por el diseño del cierre y las juntas se denomina válvula de asiento. Las válvulas distribuidoras 3-2 se representan por el símbolo ISO mostrado a la derecha. Esta válvula se muestra accionada por pulsador y con muelle de retorno. En su posición de reposo, la válvula cierra el paso del aire al cilindro. Al mismo tiempo, el aire del lado del émbolo es descargado, permitiendo al muelle mantener al cilindro en posición de vástago retraído. Cuando se acciona el pulsador, la válvula actúa conectando el aire comprimido hacia el cilindro. Esto produce el avance del émbolo. Al mismo tiempo, la válvula cierra la vía de escape. Cuando se suelta el pulsador, el muelle interior de la válvula la sitúa de nuevo en posición inicial. El cilindro queda conectado a la vía de escape y el muelle lo hace retroceder hasta su posición inicial. En esta aplicación industrial de una válvula distribuidora 3-2, cuando se acciona el pulsador, el cilindro de simple efecto expulsa las piezas terminadas de un dispositivo de sujeción. Ahora veamos otros tipos de válvulas distribuidoras, las válvulas distribuidoras 5-3 de vías. Al igual que las válvulas 3-2, las 5-2 también tienen 2 posiciones, de trabajo y de reposo. Sin embargo, esta válvula tiene 5 vías. Se representa por este símbolo, ISO. La válvula de 5-2 se utiliza para controlar cilindros de doble efecto. Ambas vías, en la parte superior de la válvula, se conectan al cilindro. La vía central, en la parte inferior, se conecta a la alimentación. Las otras 2 vías son los escapes. En su posición inicial, la válvula dirige el aire al lado del vástago del cilindro, manteniéndolo retraído. Cuando se acciona el pulsador, la válvula dirige el aire hacia el lado del émbolo. Al mismo tiempo, descarga el aire del lado del vástago. Cuando se suelta el pulsador, la válvula dirige de nuevo el aire al lado del vástago, descargando al mismo tiempo el lado del émbolo. Los cilindros de doble efecto se utilizan en aplicaciones donde deben realizarse esfuerzos en ambos sentidos. Por ejemplo, este sistema de fijación utiliza aire comprimido para mantener la placa en posición. Este es otro tipo de válvula, la válvula distribuidora 5-3 de vías. Tiene 3 posibles posiciones, accionada a derecha, accionada a izquierda y central. Obsérvese que la válvula posee 2 muelles. Estos se encargan de situar la válvula en posición central cuando no está accionada. Esta válvula se representa por este símbolo, ISO. La válvula de 5-3 puede utilizarse para controlar la posición de un cilindro rotativo de paleta de doble efecto. Las conexiones de la válvula son las mismas que las de una 5-2. Ambas vías superiores se conectan al cilindro. Las vías inferiores son escape, alimentación y escape. En la posición inicial de la válvula todas las vías están cerradas. Esto mantiene la paleta en su posición actual. Al accionar el pulsador de la izquierda se envía aire al lado izquierdo de la paleta y se descarga el lado derecho haciendo girar la paleta. Al accionar el pulsador de la derecha, se envía aire al lado derecho de la paleta y se descarga el lado derecho, haciéndola girar en sentido contrario. Cuando no hay ningún pulsador accionado, los muelles de la válvula la sitúan en posición central y el cilindro se mantiene donde estaba. Esto permite posicionar el cilindro en distintos ángulos. Esta es una típica aplicación de una válvula distribuidora 5-3. La operaria puede detener e inmovilizar la caja de piezas en cualquier ángulo. Hay 2 formas de controlar las válvulas. Las válvulas distribuidoras pueden actuarse directamente, como se muestra en este accionamiento por rodillo. O indirectamente por otra válvula, como este pulsador 3-2 que controla a la válvula 5-3. Válvulas neumáticas.
válvulas de escape rápido y funciones lógicas. La válvula de simultaneidad permite realizar neumáticamente la función lógica AND. En consecuencia, el cilindro solo avanzará si se accionan ambos pulsadores. Por su funcionamiento, la válvula de simultaneidad también recibe el nombre de función AND y función Y. Aquí se muestra el funcionamiento de una válvula de simultaneidad. Cuando el aire entra por un solo lado, la salida es bloqueada. Si se pierde esta señal y el aire entra por el otro lado, también se bloquea. Solo cuando están presentes ambas entradas se produce una señal de salida. En este puesto de trabajo se sujetan dos piezas en un alojamiento. Deben cumplirse dos condiciones para iniciar el proceso de prensado. Estas son una señal de marcha y que la máquina haya completado el ciclo anterior. Esta situación se indica por un final de carrera situado en la posición inicial del cilindro. Los circuitos neumáticos utilizan a menudo bloques de válvulas AND. Por ejemplo, este bloque contiene tres funciones AND. La válvula selectora de circuito realiza neumáticamente la función lógica OR. Cuando recibe una o más señales se produce una salida. Por su funcionamiento, esta válvula también recibe el nombre de función OR o función O. Como se muestra aquí, la válvula selectora de circuito tiene dos entradas y una salida. Cualquier señal de entrada que se reciba es dirigida a la salida. Si se reciben ambas señales, la que llega en último lugar es ignorada. En esta máquina se utiliza una función OR para que pueda ponerse en marcha desde dos lugares distintos. La máquina puede arrancarse accionando el pulsador o presionando un pedal. Ambas señales están conectadas por medio de la función OR. Ahora examinemos otro tipo de válvula, la válvula de escape rápido. Una forma de incrementar la velocidad de un actuador es descargar el aire directamente a la atmósfera a través de un gran orificio con una válvula de escape rápido. Esto evita que el aire deba recorrer el largo y estrecho paso hasta la válvula distribuidora. En este ejemplo, solo el primer cilindro tiene una válvula de escape rápido. A pesar de que arrancan al mismo tiempo, el primer cilindro avanza más rápido. El efecto de la válvula de escape rápido es más apreciable cuanto mayor es el cilindro. La utilización de válvulas de escape rápido en los circuitos neumáticos incrementa la productividad al conseguirse ciclos más cortos. En aplicaciones que utilizan grandes cilindros, las ventajas de las válvulas de escape rápido son más apreciables. Válvulas neumáticas. Válvulas de presión. Un tipo de válvula presión es la denominada válvula reguladora de presión o también manorreductor. Se encarga de mantener constante la presión de funcionamiento. Cuando la presión de entrada aumenta, la válvula cierra automáticamente reduciendo el flujo hacia el circuito. El regulador de presión también amortigua las puntas de presión que pueden formarse en la máquina descargándolas a la atmósfera. Todas las unidades de mantenimiento contienen una válvula reguladora de presión. Examinemos ahora otro tipo de válvula reguladora. Válvulas neumáticas. Válvulas de caudal. Esta es una válvula reguladora de caudal o de flujo. El aire circula a través de una restricción. Cuando se reduce la sección de paso girando el tornillo, disminuye el flujo que puede atravesar la válvula.
Este es un regulador de flujo unidireccional. Como su nombre indica, esta válvula controla el flujo en un solo sentido. Consta de un regulador de flujo y de una válvula de antirretorno. La restricción se produce en un solo sentido. En sentido opuesto, el antirretorno abre, permitiendo el máximo paso del flujo. Una aplicación del regulador de flujo unidireccional es la de controlar la velocidad de un actuador en un sentido y permitir la máxima velocidad en el sentido opuesto. En esta máquina, el cilindro avanza lentamente y retrocede a su velocidad normal. Válvulas neumáticas. Válvulas combinadas. Un tipo de válvula combinada es la válvula de secuencia. Esta válvula actúa cuando se alcanza una determinada presión. En esta máquina, la válvula de secuencia controla la presión aplicada al prensar un eje en su alojamiento. La válvula de presión espera hasta que el eje alcance el final del agujero. Cuando la presión del circuito aumenta, envía una señal para hacer retroceder al cilindro. Otro tipo de válvula combinada es la temporizadora. Contiene un regulador de flujo unidireccional, un depósito de aire y una válvula distribuidora. Esta válvula retrasa el envío de una señal por un tiempo prefijado. El tiempo de retraso se controla ajustando el caudal de aire que puede entrar en el depósito por medio del regulador de flujo. Una vez que el depósito se ha llenado, acciona la válvula distribuidora que emite una señal hacia el circuito. En esta aplicación, la válvula temporizadora mantiene el cilindro en posición por unos segundos para asegurar que el tornillo esté completamente asentado en el agujero. Emisores de señal. Hace poco, el vídeo nos ha mostrado dos formas de activar una válvula, directa o indirectamente. Este es un ejemplo de actuación directa. La válvula es actuada directamente por el pulsador. El control indirecto, como se muestra aquí, es la forma más adecuada de actuación, puesto que permite la separación de las señales de entrada de las de proceso. Una razón de esta técnica es que permite incluir funciones lógicas en el circuito. Para comprenderlo mejor, vamos a examinar algunas aplicaciones. En esta máquina, la señal de entrada la proporciona la operadora de la máquina. Mientras mantenga accionados ambos pulsadores, el cilindro permanecerá extendido. Cuando suelte uno cualquiera de los pulsadores, el cilindro retrocederá. Por lo tanto, el movimiento del cilindro es controlado manualmente. Este circuito contiene un ejemplo de señal de entrada automática. Cuando el cilindro alcanza el final de su carrera, acciona sobre un final de carrera. La señal generada por el final de carrera acciona la válvula distribuidora 5.2, que hace retroceder al cilindro a su posición inicial. En muchas aplicaciones, la válvula de rodillo se sustituye por un sensor. Genera una señal basada en la posición de las piezas móviles de la máquina. Aquí se utiliza un final de carrera para crear un circuito de retroceso automático. Después que el operario haya accionado el pulsador, la secuencia continúa automáticamente hasta que el cilindro regresa a su posición inicial. Este es el resultado de la interacción entre el vástago, los sensores y las válvulas de control. Estructura de un sistema de control neumático. Ahora que estamos familiarizados con los componentes individuales que se utilizan en los circuitos neumáticos, examinemos cómo pueden formar un sistema de control neumático. El primer componente es la unidad de mantenimiento.
Es el enlace entre la red de distribución de aire y el circuito neumático de control. Recordar que controla la presión suministrada al circuito, que limpia el aire y que puede añadir aceite para lubrificar los componentes del circuito. El siguiente paso es seleccionar los componentes que realizarán el trabajo. En este ejemplo, seleccionamos un cilindro de doble efecto. Si conectamos la unidad de mantenimiento directamente al cilindro, este avanzará. Sin embargo, este montaje no nos permitirá hacer retroceder al cilindro. Podríamos cambiar la conexión del aire al lado opuesto del cilindro haciéndolo retroceder. Ahora, cuando queramos hacer avanzar el cilindro, deberemos cambiar de nuevo la conexión. Esto no es un método de control práctico ni seguro. Lo adecuado es utilizar una válvula distribuidora para conectar el cilindro con la unidad de mantenimiento. Este es un sistema sencillo de control que permite una actuación directa. En la mayoría de aplicaciones es raro que los cilindros se accionen directamente. Normalmente las señales de control se emiten utilizando elementos independientes. En este circuito, dos válvulas de pulsador envían señales a una válvula distribuidora 5-2. Cuando se acciona un pulsador, avanza el cilindro. Otra ventaja del control indirecto es que incluso accionando momentáneamente un pulsador, el cilindro completa su recorrido. Esto es así porque la válvula de control memoriza la señal. Otra consideración es la de incorporar características de seguridad en un sistema de control. Por ejemplo, en este circuito se ha añadido un segundo pulsador para el avance. Esta disposición exige que el operador utilice ambas manos accionando ambos pulsadores al mismo tiempo para hacer avanzar al cilindro. Para ello se ha incluido una válvula AND.